Cuarta parte. ¿Por qué necesitamos dominar Oriente Medio? En el año 1908 se descubrió el petróleo en Irán y fue controlado por compañías británicas. Poco después se encontraron reservas similares en Irak y el Golfo Pérsico. Por eso las grandes potencias se repartieron y aseguraron el control de Oriente Medio unos años después. Comprendamos con un ejemplo qué son capaces de hacer las grandes potencias occidentales cuando algún país de Oriente Medio decide cambiar el guión de su propia historia. Coincidiendo con la época de la descolonización, en Egipto fue proclamado el presidente Gamal Abdel Nasser, que potenció de tal manera el nacionalismo árabe que llamarían a esta ola nasserismo. Nasser llevó a cabo medidas antioccidentales, como nacionalizar el canal de Suez, y la ola nacionalista que comenzó después puso en riesgo el dominio occidental en Oriente Medio. En 1972, Irak, el segundo productor de petróleo del mundo, nacionalizó las propiedades de la compañía británica, Iraq Petroleum Company, es decir, nacionalizó su petróleo. El vicepresidente Saddam Hussein lo resumió con la frase: ¡Nuestra riqueza ha vuelto a nosotros! Durante varios años, las potencias occidentales sometieron al pueblo iraquí a un embargo que les condenó a la miseria. ¿Cuándo empieza Israel a ser esencial para el control de la región? Tierra Santa es el corazón de las religiones monoteístas, y Occidente ha procurado tenerlo bajo su control a lo largo de toda la historia. Arabia Saudí e Israel son las dos herramientas de control sobre los principales lugares santos del Islam: la Meca, Medina y Jerusalén. El Estado judío se volvió especialmente importante para las potencias occidentales después de la Segunda Guerra Mundial, en el momento en que los imperios coloniales empezaron a derrumbarse y las grandes potencias tenían que asegurarse el control, tanto de los recursos naturales como del mundo musulmán. El Estado de Israel no existiría si no sirviera para ese control. Es más, la economía israelí es absolutamente dependiente de las ayudas exteriores. El Estado de Israel recibe de Estados Unidos 3.000 millones de dólares al año para gastos en defensa, además de los pagos de los judíos más ricos del extranjero. El sionismo necesita la guerra para justificar su importancia en la política exterior estadounidense y ya de paso desviar la atención hacia afuera y evitar un conflicto interno entre judíos. Se suele decir que Israel es el único país democrático de Oriente Medio, pero ¿es posible llamar democracia a un país que vive de la guerra? Y otra pregunta más difícil: ¿qué pasará con Israel cuando Estados Unidos decida que ya no es útil para el control de Oriente Medio?